conveniente emplearnos antes de ser dueños de negocio? ¿Cómo fue tu proceso? Como siempre le mencionan a uno, nunca dependas de una sola fuente de ingreso. La gran idea fue, vamos a poner otro negocio adicional. Y en ese momento puse un liquor store. Decido aprender a vender de manera profesional uno de los productos o servicios que yo diría que tiene la más alta tasa de rechazo. Y es que yo vendía cementerio y servicio de funeraria. ¡Ay! ¿Tú has escuchado que el que vende cementerio vende cualquier cosa? Eso es verdad. Cuando yo salí la primera vez a hacer ese trabajo, acompañado de una persona que me estaba evaluando, yo sentí lo que tú La no te imaginas. presión. Yo participé de una actividad donde a un cliente le mandaron una caja de pizza y adentro le retiraron un pedazo y le escribieron, en el espacio del pedazo que faltaba, le escribieron, nosotros somos el pedazo que te falta. Los dominicanos somos muy regateadores. No hay otro de estos. Dos, por favor. Este desahogo llega a ustedes gracias a Propiel Dominicana, Banreservas, Banco BHD León, Autopic, Constructora Hermanos Jiménez, Farmacias GBC, Glitter Nail Studio y Petromóvil. Hello CEOs, bienvenidos a un nuevo desahogo entre CEOs. Y digo entre CEOs porque hoy no me desahogo yo, hoy traigo un invitado para desahogarse con nosotros sobre uno de mis temas favoritos y uno de los temas que a ustedes más les aterra un poco, pero lamentablemente es el tema que mueve todos los negocios, las ventas. Y hoy tenemos al papá de las ventas en República Dominicana, Pedro Guzmán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Contentísimo de estar compartiendo contigo, con tu audiencia y hagamos algo espectacular. Exacto, vamos a agregar valor. Sí, así es. Estábamos hablando detrás de cámaras de la trayectoria, de los comienzos, de si es conveniente emplearnos antes de ser dueños de negocio o arrancar de una vez y tener un negocio. ¿Cómo fue tu proceso? Bien, bueno, en mi caso trabajé particularmente durante largo espacio de tiempo en una empresa familiar. En el año 2009 más o menos me independizo, pongo un negocio propio de vender materiales, equipo y suministro de oficina. Me fue bien hasta cierto punto. Y como siempre le mencionan a uno, nunca dependas de una sola fuente de ingreso. Yo dije, bueno, la gran idea fue, vamos a poner otro negocio adicional. Y en ese momento puse un liquor store, una tienda de bebida. Estamos hablando del año 2009. Retador. Sí, retador. Era lo que estaba en boga, era lo que muchos negocios estaban iniciando, muchas personas estaban iniciándose en ese negocio. Y yo, acompañado de un amigo y un hermano, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un negocio juntos. Y pusimos un negocio de un liquor store. Entonces, ¿qué pasa? No fue que yo me bebí el dinero, no fue que, tú sabes, nada de eso, sino que simplemente no nos fue bien, no conocíamos el negocio. En ese momento, el liquor store se tragó a nivel financiero al otro negocio y yo, bueno, pues tuve que volverme a emplear. Pasaron unos cuantos años y luego decido cambiar de empresa. Entro a trabajar en una corporación donde había más de 200 representantes en el equipo de ventas. Y ahí estaba yo pensando, luego de 18 años, que sabía vender. O sea, en ese momento me di cuenta ¿Tú que creías que sabía vender? no tenía ni las herramientas, ni las habilidades, ni las estrategias para vender correctamente. O sea, yo había vendido por espacio de 18 años, porque nací en una familia que me dio techo, alimento, educación, me dio lo mejor que pudo darme, pero cuando se trataba de el dinero del fin de semana, ese dinero tenía que producirlo yo. Josearlo. Y ahí conocí el joseo. Entonces, bueno, historia larga, corta, decido aprender a vender de manera profesional y necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Porque vendía uno de los productos o servicios que yo diría que tiene la más alta tasa de rechazo en cualquier país en el que uno se desenvuelva. Y es que yo vendía cementerio y servicio de funeraria. ¡Ay! Ay, sí, tú has salido bueno, entonces si tú... Sí, ¿tú has escuchado que el que vende cementerio vende cualquier cosa? Eso es verdad.
Mira, yo personalmente, cuando veo una persona con ese logo ahí, Ujú. hago así, ¡fuap! Guau. Ya. Bueno, pues ahí entré a trabajar yo y digamos que cumplió un rol importante en mi carrera porque yo te comentaba hace un momentico que, o bueno, no puntualicé sobre eso, pero yo era una persona tímida, introvertida, que no me gustaba hablar con muchas personas y sin embargo ahí tenía que todos los días conocer a nuevos prospectos, ni sabía que se llamaba prospecto, que es un prospecto, ni idea de eso, Un lead. un contacto o un lead, sí, exactamente, y tenía que hacerlo bajo la premisa de presentarle algo que nadie quiere comprar. O sea, no era vendiéndole al que lo necesitaba, Lo sino era, más seguro que tenemos, ¿eh? sí, exactamente. Entonces, nada, eso formó en mí el carácter y aprendí a manejar mejor el tema del rechazo, la negativa de los clientes, las objeciones. Pero ojo, a todo esto, yo siempre tuve una visión clara, que era que yo me sentía ser un emprendedor, dueño de negocio. Pero fue un proceso que tuve que pasar una etapa para reestructurarme a nivel financiero, porque venía manejando los compromisos económicos que había asumido por el cierre de los negocios anteriores. Bueno, historia larga, corta, paso de entrar como un asesor en esa empresa, formar, entrenar y desarrollar equipos comerciales de más de 200 personas. Me di cuenta que me gustaba, se me daba bien, yo tenía la competencia de transferencia de conocimiento, podía hacer eso muy bien y gracias a eso empecé a potencializar mi marca personal, a llevar ese mensaje fuera de la empresa, fuera del país, en todo Latam, en Estados Unidos, en Europa también. Y en un momento dije yo, bueno, esto es un negocio ya y empecé a estructurar un equipo de trabajo y formar nuestra academia que se llama Guzmán Academy. ¿Hace qué tiempo comenzaste con la academia? Hmm. Creo que yo, porque si mi memoria como que no me falla, tú eres como de los primeros en tener ese tipo de negocios digitales y de educación en el país. Es una pregunta interesante porque yo, si buscamos los registros de cuando se constituyó la empresa, estamos hablando de hace 6 años. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cuándo tú Verdaderamente. decides vivir de eso? Hace 3 años. O sea, 3. sí, 3 años. ¿Qué pasó? Cuando tú eres bueno en ventas, y esto es algo interesante, y en los negocios te van a llover las oportunidades. Si tú eres bueno en los negocios, si eres bueno en ventas a nivel comercial, te van a llover las oportunidades. Yo en esa empresa que te mencioné, todo estuvo muy bien hasta que empezó a hacer mucho ruido. No, no empezó a hacer mucho ruido. Cuando yo empiezo a desarrollar la marca personal, me dicen, mira, o tu proyecto o esto. Y yo le digo, me la pusiste muy fácil. Gracias. Gracias. Y no pasaron 3 días y me llamaron de otra empresa para que fuera el director comercial. Ahí hice un espacio de 5 años, pero en ese momento, luego de 5 años, cuando ya la marca sí estaba tomando mucho, estaba haciendo mucho ruido, sonido, yo recuerdo que Tania Bay subió un video, ese es mi estudiante, ese es mi estudiante. Eso causó una revuelta donde yo trabajaba. Bueno, historia larga, corta, me cancelaron. Ay, mi madre. Yo No tenía, apoyaron el emprendedurismo. realmente yo siempre usé el término, me liberaron de mi puesto de trabajo. Y yo, tú sabes que Papá Dios obra de maneras Misterioso. espectaculares. De repente, si tú me hubieses dicho a mí, si yo hubiese emprendido y dedicarme al 100% de lo que hoy vivo, yo te hubiese dicho que era un reto, porque ya yo Ajá. venía estudiando, y ahí lo conecto con lo que tú me mencionaste al inicio, ya yo venía estudiando la idea de independizarme y vivir de esto. Pero yo era el director comercial de una empresa, de trayectoria. Es Yo tenía, difícil tomar la decisión de sí, soltar eso. cuando tú generas un ingreso importante por salario y Sí. comisión, Esa seguridad. sí, sí, y más que la seguridad, tú trabajar con un equipo de ventas de alto desempeño, porque tengo que reconocer que era un equipo de ventas de alto desempeño, éramos casi que 250 personas, era 200 asesores, 30 líderes de equipo, 5 directores de división y yo acompañando en ese proceso. La verdad es que es un ecosistema interesante.
me liberaron de mi puesto de trabajo un viernes y el sábado yo tenía el primer evento propio con 185 personas y todo fluyó espectacular y de ahí en adelante no he visto vuelta atrás. De verdad que por eso yo siempre digo, me liberaron de mi puesto de trabajo. Sí, sí, sí. A veces Dios, cuando uno no, como que no capta las señales, nos empuja. Sí, 100%. Ahora bien, en mi caso, pienso que esa trayectoria a nivel comercial me ayudó bastante, porque como te indiqué hace un momentico, yo pensaba que sabía vender, o sea, yo tenía 18 años vendiendo, había tenido negocio, me había ido bien en cierta forma. La verdad es que yo no tenía ni la más mínima idea de todo lo que es política, proceso, todo lo que tiene que ver con planificación, organización, dirección, control, motivación del equipo de ventas, o sea, nada de eso. Y hoy por hoy, gracias a Dios y a esa trayectoria que recorrí, es precisamente lo que nosotros instauramos en los diferentes equipos de ventas que acompañamos y también lo hacemos lógicamente, con el equipo de nosotros como tal. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Miedo a que te rechacen los clientes, sobre todo por el servicio tan difícil Sí, que te tocó vender. sí. ¿Cómo fuiste superando eso sin decir, ay, no, yo voy a soltar esto? Mira, eso es interesante porque yo recuerdo que la primera vez que me tocó salir a hacer ese trabajo de campo, porque era un trabajo de Claro. campo full, o sea, era, ahora vemos el producto terminado, pero era tocando puertas, muy buenos días, tarde, noche, Pedro Guzmán por acá, de tal empresa, o sea, era una cosa espectacular, te lo digo a ciencia cierta. Cuando yo salí la primera vez a hacer ese trabajo, acompañado de una persona que me estaba evaluando, yo sentí lo que tú La no te imaginas. presión. Sí, la presión, no eran maripositas en el estómago, ni mucho menos, pero entonces nada, simplemente digamos que ese empuje hacia adelante es lo que en ese momento me hizo como que ir rompiendo con eso. Sin duda alguna que es algo que hay que mantenerse exponiendo a eso para poder sentirse cómodo con ese rechazo. En psicología hay algo que se llama insensibilización sistemática, que es que el miedo se quita a través de la exposición A eso a que te eso da que te miedo. da miedo. Si no te gusta hablar en público, habla en público. Si no te gusta contactar o conocer personas, por ejemplo, este podcast que lo ven muchos emprendedores y dueños de negocios, cuando tú vas a hacer una actividad de networking, lo mejor que tú puedes hacer es acercarte a una persona, Sí. lanzar la mano y decir un hola, ¿qué tal? Para ir rompiendo con eso, porque tú no sabes si en esa actividad o en ese evento se encuentra tu próximo cliente, tu próximo aliado estratégico, tu próximo proveedor, y eso es algo que tú vas a ir desarrollando y fortaleciendo ese músculo en lo adelante. Entonces, si te da miedo manejar, ponerte detrás del volante, yo creo que todo el Arranca. mundo, Bueno, muchas personas en su primera vez manejando, y más en este país. y más en este país. Entonces, yo diría que si te da miedo, es un indicador, lo que hay que hacer es avanzar a pesar del miedo. Y aparte del miedo, ¿qué otras cosas deben desarrollarse en un ser humano para convertirse en un buen vendedor? Wow, yo creo que ese es una de las preguntas que más me hacen y recuerdo siempre en una entrevista que me dijeron, dime una cosa que, y yo es que no hay tal cosa como una cosa, o sea, Es una combinación. por supuesto, o sea, dime una cosa para tener éxito. Es que son muchas cosas. No obstante, hay dos elementos que son esenciales yo diría que un vendedor 4.0, o sea, ya un asesor, representante comercial, una persona de hoy en día. Porque antes el vendedor se veía como una figura, no se le daba la importancia o relevancia que tiene hoy en día, como Sí. tú iniciaste hoy en día. O sea, es quien trae los recursos a la empresa. Exacto.
Dos cosas que necesite tener: habilidades blandas bien desarrolladas y habilidades duras. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Relaciones interpersonales, comunicación efectiva, inteligencia emocional, liderazgo. Son habilidades que sí o sí un asesor hoy en día necesita poseer. Atención, asesor / líder de ventas o dueño de negocios, porque al final del día, un dueño de negocio es un vendedor ¿de qué? De su visión, de su negocio, de su empresa, de su emprendimiento. Todo el mundo vende. Lo que pasa es que lo que diferencia a uno de otros es lo que vende. Pero incluso, aunque usted sea un empleado, una persona que no está interesada en tener negocios, ¿usted se vende cuando lleva su currículum a una empresa? Exactamente, exactamente, 100%. Al final del día, Todos somos estamos vendedores. vendiendo algo. Yo recuerdo que yo trabajé en un momento en una, bueno, se me va a caer la cédula con esto que voy a decir. Yo trabajé en Mr. Movies. No sé si tú llegaste a conocer. Alquilar, claro. Exacto, una tienda de películas. Era una franquicia internacional. Yo tenía apenas como 16 años, creo. El trabajito de verano. No, resulta que yo duré un tiempecito largo ahí trabajando. No obstante, tenía muy buen desempeño, buen desenvolvimiento y se aperturó una vacante para supervisor. ¿Y qué hice yo? Yo me postulé. Yo estando dentro de la empresa, mandé una solicitud que se hacía por internet en ese momento. Eso es una cosa como magistral. ¡Wow! Sí. Internet, ¿cómo así? Y mandé una solicitud, apliqué a través del portal en internet. Y yo lo que estaba haciendo era promoviéndome, vendiéndome Claro. para ser el candidato ideal. Y a la gerente de recursos humanos, Isabel María Sánchez, que en ese momento era la persona encargada, me la encontré en el pasillo un día y me dijo: ven acá. Y usted mandando aplicaciones. Y yo, oh, pero es que ¿Yo puedo? Exactamente. ¿Qué estaba haciendo? Vendiéndome. Al final del día, nos va a diferenciar lo que vendamos. Algunos venden una Claro. torre, un proyecto, un desarrollo de una zona. Otros venden indistintamente cualquier cosa, su tiempo, por ejemplo. Entonces, el otro elemento es habilidades duras, que son aquellas habilidades que son propias de la actividad per se a la que tú te dedicas. Por ejemplo, en el caso de las ventas, manejo de objeciones, técnica de cierre, la persuasión, la capacidad de influenciar sobre otras personas. Todo eso son técnicas, son habilidades duras que son propias de una persona que quiere destacar en el mundo comercial. Entonces, entre habilidades duras y habilidades blandas, se convierte en nosotros le llamamos un líder de ventas, que es una persona que está en una posición, vamos a decirlo así, destacada entre sus pares. Según tu parecer, ¿cuál sería como la delgada línea entre la manipulación y la persuasión? Bueno, la manipulación es cuando me conviene a mí y la persuasión es cuando te conviene a ti. Yo diría que esa es como que la gran diferencia. Hay personas que hablan sobre convencer a la otra persona en ese mismo sentido. Y la verdad es que yo tal vez no tengo la verdad absoluta en eso, pero es lo que sí enseñamos en nuestros diferentes talleres, que nosotros no andamos convenciendo a nadie. Nosotros andamos brindando información y educando a los clientes, acompañándolos a que puedan tomar sanas, sabias y correctas decisiones. Porque si yo te convenzo a ti de algo el día de hoy, mañana viene alguien y te desconvence. Entonces yo necesito que tú tengas, a través de un proceso de reflexión, la certeza de que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Y eso es lo que hace un buen asesor de ventas. Claro. Que comunica con confianza, con certeza, con seguridad, que puede transmitir eso desde la perspectiva de los intereses del cliente y puede llevar al cliente a tomar decisiones basado en un proceso de consultoría, preguntas que hacen que el cliente mismo reflexione acerca de cuáles son las cosas que él anda buscando, lo que le conviene y si esto cumple o no con las necesidades de lo que anda buscando. Eso pasa mucho. Tú que estás como en ambos sentidos, por así decirlo, que eres mentor, pero también asesor de clientes, y el cliente tiene una confusión, y es que muchas veces contrata un servicio precisamente para que le digan lo que tiene que hacer.
mucha gente Sí, te escucho. para te que estoy le escuchando. digan exactamente qué es el movimiento que tiene que hacer, ya sea en su negocio o lo que sea que vaya a comprar. Ujú. Y me gusta mucho lo que acabas de decir porque eso aclara esa duda y ese mal pensamiento de que cuando tú contratas un servicio, esa persona te va a decir qué hacer, porque si fracasa el cliente te van a echar la culpa a ti. Entonces, el trabajo, que la gente entienda, de un asesor, mentor, es darte información basado en su experiencia, en lo que sabe, porque tú lo contrataste porque sabe de X tema, Ujú. y tú, como persona particular, dueño de negocio, lo que sea, tomas la decisión que te conviene a ti con las herramientas y la información que esa persona te brindó. Sí. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Una de las cosas que nosotros más vemos, y es un llamado en atención, o bueno, una observación más bien, uno de nuestros servicios de entrada es un proceso donde acompañamos al cliente, en este caso a quien nos contrata para una asesoría o consultoría, e identificamos cuáles son, hacemos un levantamiento e identificación de oportunidades. Nosotros le llamamos hallazgos precisamente para presentar recomendaciones estratégicas o útiles. Normalmente se entrega un documento con toda esta información, una matriz de oportunidades que indica cuáles son las oportunidades con mayor nivel de relevancia e impacto, las cuales hay que darle prioridad. Y algunos dueños de negocio o encargados de área, muchas gracias, yo lo que quería saber era eso, y lo engavetan. Y simplemente Y no hacen nada con eso. no pasan a un próximo paso. Y ahí es que salen muchas veces, irresponsablemente, a desacreditar un servicio porque su negocio no tuvo ningún tipo de avance después de hacer esa inversión. Es que tú no hiciste lo que tenías que hacer. 100%, 100%. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso, lamentablemente, la responsabilidad, dependiendo, ¿verdad?, del alcance del servicio contratado, la responsabilidad, si no hay un acompañamiento, una implementación, ¿verdad?, contratada, la responsabilidad es 100% Claro. del dueño del negocio, del CEO. Amén de que él pueda delegar en su equipo de trabajo o pagar la implementación. Exacto. Exacto. Porque muchas veces por falta de tiempo, miedo, el miedo influye mucho a veces Sí, ahí, y hay una cosa al riesgo. que no sé si a todos, pero sí algo que a una gran mayoría, y es el poder de los hábitos. Es más fácil y cómodo quedarse haciendo lo que siempre ha hecho, aún le duela, pero eso es zona de confort, su estado cómodo. Hay una, no sé si decirle analogía, una historia de un perro que está sentado ladrando y una persona pasa por el lado y ve que el dueño tiene un perro que está sentado ladrando y la persona le pregunta, ¿qué le pasa al perro que está ladrando? Y el dueño dice, es que tiene un clavo y ¿por qué no se levanta? Y le dice el dueño del perro, es que le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo bastante para levantarse. Entonces eso pasa mucho con muchos dueños de negocios. Tengo situaciones, tengo problemas, la venta tan floja, quiero salir de fulana, pero fulana es la que más vende, y entonces, ¿qué hago? O sea, ¿la cancelo o no la cancelo? Y en ese tema han pasado 2 años, no tomo decisión, y no hay nada peor que la inacción. Wow, sí. Porque cuando las personas no toman una decisión, están tomando una decisión. Están tomando la Estancarse. decisión de quedarse donde se encuentran. Entonces, en mi opinión, eso pasa mucho. Que el ser humano se queda en ese momento de evaluar si lo hago, si no lo hago, si va a funcionar, si no va a funcionar, si pago ese dinero, si no lo pago.
Y no puedo decir que yo no he pasado por ahí, porque indudablemente que he pasado por ahí y seguro que en muchas ocasiones, Claro. pero en algún momento aprendí de mentores que las personas multimillonarias toman decisiones rápido, Rápido. valoran y premian la acción y la velocidad. Yo prefiero hacerlo y fracasar en el proceso. Aprendí rápido. Sí, El error lo aprendí rápido. Sí. En una actividad fui a una actividad en un coworking y escuché al dueño decir, si me va a tomar 6 años fracasar, yo prefiero fracasar en 3 meses. Exacto. Me ahorré 5 años. Y eso en ese momento, hay muchas cosas que uno aprende solamente si tiene la apertura para escuchar. Escucha activa, una habilidad también del líder de ventas. Wow, es verdad. Yo prefiero fracasar rápido porque el fracaso es información. Tú estás comprando información a través de la experiencia. Ya tú sabes cómo no funciona. Otra cosa que escuché de un mentor que fue pasado reciente en un congreso que fui en Estados Unidos, y él dijo, ¿tú estarías dispuesto a invertir $1 millón para recuperar $1 millón? O sea, hacer un negocio para invertir $1 millón y recuperar $1 millón. Y yo me quedé así como que por un momento yo dije que no y después pensé, ¿por qué? ¿Por qué lo haría? Y entonces vino ahí el gran aprendizaje. Cuando tú inviertes $1 millón y tú vuelves a hacer, o sea, recuperas $1 millón, tú tienes un universo de información que tú no tenías antes. Tú tienes nuevos clientes. Tú tienes la posibilidad de venderle a ellos y venderle otra vez. Siempre y cuando tengas un sistema de ventas que funcione, que son de las cosas que nosotros hablamos y mencionamos a través de la metodología ADF, atracción, desarrollo y fidelización. Entonces, no es tan solo de que tú pagaste y recuperaste. O sea, dentro de todo eso hay un mundo de oportunidades que cuando tú sabes de negocio y cuando sabes de ventas, puedes explotar. Y aprovechar, claro. Explotar y aprovechar, exactamente. Hoy en día hay mucha gente vendiendo muchas cosas. O sea, el mercado está cada vez más, no diría que saturado, porque, ¿verdad? Hay clientes para todos. Y incluso la palabra saturación es una excusa que uno se pone para no vender y no arrancar. ¿Tú entiendes que los clientes hoy en día están más difíciles de, verdad, venir y comprarnos, o los vendedores son más malos? Faltan habilidades. Oye, tenemos trabajo entonces. Hay trabajo que hacer. Mira, quiero separar la respuesta en dos vertientes. Uno, la gente se satura de lo malo. De lo bueno no se satura. O sea que si hay, o sea, en mi opinión, si hay... Por ejemplo, hay 5 gente vendiendo lo mismo. Yo como cliente me quedo, oye, todos se ven bien, ¿a quién es que le voy a comprar? Entonces, ahí viene la segunda parte de la pregunta, o sea, de la respuesta. Indudablemente que el comportamiento del comprador hoy en día se ha transformado. A partir de lo que son los grandes cambios, la internet, las redes sociales, sí, el cliente recorre gran parte del proceso de compra a nivel digital y ni siquiera nosotros nos hemos enterado. Ahora mismo hay personas que están buscando cómo vender más en las plataformas digitales. Y yo no sé quiénes son, pero hay personas que lo están haciendo. Están entrando a ChatGPT, están entrando a las redes sociales y están entrando a la internet. Entonces, en ese proceso de búsqueda, ¿qué papel o qué rol juega tu estrategia de marketing digital? Si yo estoy como comprador buscando, voy a aparecer en los motores de búsqueda, voy a tener algún tipo de presencia, voy a generar autoridad, confianza y voy a ser relevante en ese proceso para ese comprador, porque la mayoría de las personas, de hecho, el 96% de las personas van al mundo digital antes de tomar una decisión de compra. Y yo soy de opinión que el otro 4% mintió. O sea, el que dijo que no entra a internet a investigar, mintió. Entonces... No, porque tal vez la abuelita que no tiene ese acceso a internet y ve por televisión. Totalmente. Entonces, al final del día, las decisiones de compra son mucho más, vamos a decir que trabajadas.
antes se compraban, se le vendía más apostando a la capacidad de persuasión o de manipulación del vendedor, porque no existía ese recorrido como tal. O sea, no existía. Bueno, estoy hablando de tiempo atrás. Entonces, pasa eso. Hay un cliente mucho más educado, mucho más informado, posiblemente llega donde ti con mucho más información. Y por eso es que ya el tema de conocer el producto no es una ventaja competitiva, no es suficiente. Yo, cuando todo este tema de la inteligencia artificial arrancó hace 2 años atrás, yo hice un video yendo a una tienda conocida de acá de electrodomésticos, donde yo hice mi proceso de compra acompañado de ChatGPT. Imagínate tú, cualquier tipo de información, cualquier tipo de pregunta. No obstante, necesitaba algún tipo de persona que me... Incentivo, sí. Exactamente. Ese toque Humano. humano, 100%, que es donde hoy en día nosotros estamos montados en comunicar la idea de dignificar eso. O sea, hoy más que nunca hace sentido tú hacerte experto o muy bueno en ventas, porque si tú vendes un commodity, si tú vendes un producto que no es necesario que una persona acompañe, no necesita ser un gran vendedor o asesor. Pero en ventas complejas, en procesos de negociación que intervienen muchos factores, aún más hoy por hoy ese factor humano es importante. Por esta última parte que tú mencionas, de que hay ventas que son un poco más complejas, ¿tú entiendes que por eso está el auge de tantos asesores inmobiliarios que se quieren preparar? Pero es fácil vender una cosa de 10, 20 millones de pesos. Sí. Bueno, mira, me encanta el tema del mundo del sector inmobiliario. Hay muchas personas, hay muchos factores. Primero es que a pesar de muchas conversaciones, que si política, que si no política, República Dominicana está jugando un papel preponderante dentro de los países de la región. Uno de los indicadores es que se ha convertido en uno de los países de mayor captación de inversión extranjera en este año. Y ha demostrado un crecimiento sostenido durante los últimos 30 años. Países como Estados Unidos y Europa están poniendo los ojos en República Dominicana para fines de inversión. ¿En qué? En inmuebles, telecomunicaciones, múltiples sectores, pero el sector inmobiliario tiene una participación preponderante. La realidad es que todo esto quiere decir que hay personas comprando bienes raíces y por eso hay personas que se están sumando más al sector porque está en un momento de, vamos a decir, de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Las comisiones son muy buenas, tú puedes generar altos ingresos basados en comisión y por otro lado, muchas personas creen que es fácil, creen que solamente es, tú sabes decir, yo vendo bienes raíces, cuando la realidad es que hay mucho más y dentro de ese mucho más hay una profesionalización un mundo importante que hay que realizar. Sí, exactamente. Entonces sí, ahora mismo en República Dominicana hay muchas personas que hacen Uber y son asesores inmobiliarios. Venden chicle y son asesores inmobiliarios. Y la realidad es que, y esto es un llamado que quiero hacer, el papel de un asesor inmobiliario es un papel súper importante y preponderante para la persona que compra. ¿Por qué? Porque está depositando en las recomendaciones de ese asesor, en la confianza, ese capital que pudo haberle costado toda su vida recaudar. Una de las inversiones más importantes en la vida de una persona es su hogar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Un asesor inmobiliario enganchado, que no tiene el conocimiento pleno de cómo se hacen las cosas correctamente, ve una propiedad que la están vendiendo y la promueve, pero no agota el proceso de debida diligencia, depuración del vendedor y todo lo demás para poder promover un inmueble que esté en óptimas condiciones a ese comprador. A veces le venden un problema y entonces, ¿cuáles son las prerrogativas que eso tiene? Y sigue pasando con muchas personas que viven fuera del país y quieren empezar a invertir aquí o comprar su casita para venir otra vez para su país. Sí, la diáspora. Y confían ciegamente y compran y depositan
sin mandar aunque sea un primo que viva aquí a investigar ese vendedor. Exactamente. Y por eso es que hay, y eso sí hay que, o sea, lo menciono porque sucede, por eso es que hay estafas inmobiliarias, Sí, muchas. porque no hicieron el debido proceso de investigación para depurar ese inmueble. No el cliente. Bueno, el cliente puede ser si lo compró directamente a la constructora, pero el asesor que promovió ese inmueble. Exactamente. 100%. Entonces, sí, el asesor inmobiliario es una de las figuras que más necesita estar actualizándose porque es asesor financiero, no es asesor legal, pero tiene que conocer de base algunos Criterios. criterios, Sí. exactamente. A veces terapeuta familiar, Ay, tiene que sí. estar sorteando situaciones entre el esposo y la esposa, es asesor inmobiliario, en fin, y también a veces tiene que ser marca personal, experto en marketing digital y todo lo demás. Vamos, que el mar está bueno. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Este sí es Palomo. Deja eso de la uni, quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil No. o hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. Sí, o sea, por eso te digo, hay un alto auge ahora mismo con los asesores inmobiliarios y los dealers también, los que venden vehículos, que también es un producto caro, Sí, una Sí. inversión. sí. Y ahora mismo, o sea, yo que constantemente estoy aprendiendo y voy a muchos eventos y cursos, capacitaciones de ventas y todo eso, Mm, lo que más yo veo son asesores inmobiliarios y dueños de dealer. Interesante, lo de los dueños de dealer. No había tenido esa apreciación, pero sí con los asesores inmobiliarios, 100%. 100%. Sí, de hecho, en tu evento, eso fue lo que más yo vi. Sí, hay una presencia importante del sector Sí. inmobiliario. Sí, honestamente hablando. Sí, 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 o sea, y eso está súper bien, que se Claro, estén preparando. ¿Tú sabes qué pasó con el sector inmobiliario? Y lo menciono como caso de estudio, porque esto podría pasarle a cualquier sector. Y yo creo que de cierta forma, ahora que lo estoy pensando, ahora mismo me está el rema, me está llegando como esa revelación. Lo que yo te comenté ahorita de que yo ni sabía vender y me cae ese balde de agua fría cuando entro a esa empresa. ¿Qué pasó en el sector inmobiliario? Y esto es real. Las personas ponían su letrero, eran vendedores inmobiliarios, no eran como es hoy en día. No, y antes uno mismo era que vendía su casa. Sí, ¿qué pasó? Cuando entra el tema de las redes sociales, Sí. el negocio revolucionó totalmente. La oportunidad que había se expandió aún más porque ya no se habla de un mercado nacional, también internacional. Entonces, ¿qué pasó? A las personas que ya estaban en el sector le explotó esta oportunidad, pero no estaban necesariamente preparados para Asumirlo. ser empresarios inmobiliarios, porque hay una diferencia Sí, entre claro. tú ser un asesor inmobiliario y tú ser un empresario inmobiliario. Hay asesores que tienen una visión que tú te quedas fascinado, pero también hay asesores que tú dices, necesita horas de vuelo, necesita, tú sabes, seguir dándole. Entonces, pienso que tal vez por eso hay muchas personas educándose y capacitándose, además a todo esto de que también se promueve desde la AEI, que es la Asociación de Empresarios y Agentes Inmobiliarios, que la profesionalización del sector es necesaria, además de que viene una ley por ahí Que los obliga. que los obliga a estar, de haber agotado unas horas de capacitación. Entonces, digamos que todo ese movimiento ha hecho de que posiblemente
los asesores inmobiliarios se hayan inclinado a, tú sabes, buscar información, porque también es importante en su sector. Volviendo a la pregunta de atrás, porque precisamente es por las redes sociales que ahora estamos expuestos a más ofertas. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué tú entiendes que es lo que hace que un negocio se destaque en digital y pueda trascender en lo tradicional, fuera de lo digital? Fuera de lo digital, ok, offline, online. Esa es la Exacto, pregunta. porque algo que yo siempre he tenido como que claro en mi negocio es que el día que se caigan las redes sociales yo tengo que seguir vendiendo. 100%. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer por tu negocio. Exacto. Hoy en día, una de las preguntas que nosotros hacemos en nuestro proceso de consultoría es cómo está compuesto tu sistema integral de mercadeo, por dónde te llegan los clientes. Y muchas veces la respuesta es la misma. Bueno, por redes sociales y referidos, redes sociales y referidos. Ok, perfecto, buenísimo. ¿Y por dónde más? Cri, 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 cri. Entonces, sí, es que la gente depende de un negocio en tú Instagram. puedes crecer o crear una autopista que permite el flujo de prospectos de manera abundante y recurrente. No solamente apostando a redes sociales y referimientos. Lo primero es saber por dónde te puedes comunicar a nivel online y offline. Radio, televisión, prensa, letrero, valla, cruzacalle, eventos presenciales, virtuales, referimientos, están en plazas, Punto de eventos venta. corporativos, tiendas, puntos de venta, alianzas, colaboraciones. En fin, hay todo un listado de fuentes de generación de prospectos que tú puedes trabajar intencionalmente. Pero a todo esto lo menciono porque si se caen las redes sociales, o sea, tú no vas a tener negocio. Te va a morir ese Te día. va a morir, exactamente, como pasó hace unos años que, no sé, creo que fue Instagram o WhatsApp, no funcionó, un día o dos, Ay, algo sí, así. un día O completo. fue Altis, no sé, no. El caso fue que ese día fue, está bueno que te pase, porque el mayor de tus activos no es tu cuenta de Instagram, es tu base de datos de clientes. Nombre, correo electrónico y número de teléfono. Si tú no tienes eso en un CRM o hasta en un Excel, muchas gracias, un aplauso al Excel. Si tú no tienes eso, papá. Feo para la foto. Falta estructura, exactamente, falta estructura. Y eso pasa más de lo que nosotros podemos creer. Ok, perfecto, tienes ya tu base de datos, tu base de clientes, ¿qué tú vas a hacer con ella? ¿Cuál es el proceso que tú agotas de desarrollo, de fidelización de esa relación? ¿Cómo tú te encargas de nutrir, alimentar y fidelizar esa relación? Entonces, respondiendo a tu pregunta, solamente el estar claro en eso ya te posiciona en un lugar privilegiado porque la mayoría de la gente solamente está apostando a lo online, a digital. Entonces, eso está muy bien, pero incluso todo lo que tú haces offline alimenta al digital. O sea, es algo circular. No es que uno sea mejor que el otro, ni mucho menos que ambos se complementan. Yo siempre le menciono eso a las personas. O sea, está muy bien hacer redes sociales, está muy bien. No, genial, porque la gente está ahí y hay que hablarle a la gente. Perfecto. Pero si tú te das cuenta, cada vez esa exposición se va tornando más cara y compleja. Difícil, exactamente. Porque hay más personas. Sí, ya. Exactamente. Antes tú subías un video, qué sé yo, lo volaba. Que sea, y eso volaba. Ahora si tú no le metes plata, tú no estás en nada. Tienes que meterle dinero. El esfuerzo ahora es mucho mayor. Claro, y no está mal porque ese es el local, ese es tu local físico, en las redes sociales, el alquiler de tu espacio. Perfecto, y él lo hizo, Marquito, lo hizo. Y hay que pagarle por eso y está bien. Ojalá yo pueda haberme inventado eso. ¿Verdad que sí? Pero en ese mismo orden, yo también tengo que tener la conciencia de decir, ven acá, si yo voy a invertir $1,000 en promoción y publicidad, ¿lo voy a poner solamente en Facebook, en Meta? ¿O hace sentido que yo vaya a pagar por un patrocinio en un evento que me permita exposición y estar ahí? Conversar con la persona de tú a tú. Ahora, ¿dónde está la oportunidad en ese sentido? Que mucha gente lo que dice es, bueno, vamos a hacer feria, hay que pagar
por estar en un sitio, vamos a pagar en tal sitio. Pero ven acá, tu cliente ideal está ahí, Empezando por ahí. empezando por ahí. No, yo voy a hacer una colaboración. No, y van a ver mucha gente, pero esos son los que te van a comprar. Exacto, ¿es tu cliente ideal, sí o no? Si no es un sí categórico, entonces no tienes por qué estar. Otra cosa es capacitación con propósito. El tema del networking en las capacitaciones es mucho más poderoso de lo que la gente cree. Yo soy un promotor de que en un evento, bueno, lo mencioné al inicio del podcast, en un evento tú puedes conocer tu próximo socio, aliado estratégico. Tú andas buscando con quién crear conexiones, pero hay personas que ni siquiera crean conexiones y después están buscando cuáles son los puntos que van a conectar. No hiciste conexiones, no saliste a la actividad de eventos, no saludaste, no te diste a conocer. Sobre todo porque muchas veces uno mismo, honestamente, no siempre puede responder a todos los correos. Nos pasa a nosotros y nos pasa con clientes o prospectos o gente que queremos atraer. Y a mí me pasó los otros días que yo fui a un evento a acompañar a una amiga, como apoyarla, tú sabes, era como el aniversario de su negocio. Y ahí yo me encontré una dueña de una tienda que yo tenía tiempo atrás de ella y ahí fue que la amarré en persona. Tú acabas de decir lo esencial de los eventos. Yo perdí la vergüenza y yo dije, tú no dejas. Y mira que yo soy una persona tímida. Ahora, cuando yo vi a esa mujer ahí, esta es mi oportunidad y yo no la puedo desaprovechar. Valentía, ven a mí y vamos arriba. Claro. Totalmente, 100%. Exacto. A veces tú tienes 3 meses atrás de un VP, una persona importante de una empresa, lo que sea. Que le llegan 8,000 correos al día. 8,000 correos, 8,000 personas, 8,000 compromisos y las personas le dan prioridad a sus prioridades. ¿Qué tú puedes hacer? Si tú sabes que hay una actividad del sector y va a estar esa figura representada o entiendes que puede ser así, preséntate, está ahí presente. Y prepárate para lanzar un hola, ¿qué tal? Y listo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eso, ya de por sí eso es una ventaja competitiva, el tú entender de que hay dos mundos, dos universos que se pueden aprovechar. Ahora, si vamos al mundo digital, cambia mucho. Cambia mucho el tema de cómo uno logra ese alcance, el famoso algoritmo. Y yo te voy a decir algo, yo soy un enemigo de las tendencias y de los cambios del algoritmo. Enemigo a muerte. Pero hay cosas que van a funcionar siempre. Exactamente. ¿Cuáles son las cosas que nosotros recomendamos que son básicos y fundamentos que van a funcionar siempre? Ok, perfecto. Vamos a partir de que las redes sociales son un pilar de tu negocio, no son tu negocio. Exacto. Son un canal de información. Y tú vas a generar tu plan de contenido y vas a captar leads a través de esa estrategia. Si tú no estás captando leads, si tú no estás logrando conversión, si no estás midiendo esos indicadores, entonces cuéntame más. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Porque tú sabes, te pone una meta, le das seguimiento, maneja indicadores, progresión, mejora continua. Ese es como tú sabes. Pero si yo voy a subir video sin ningún tipo de estructura o objetivo. Exactamente. Entonces, mi intención es entender de que tú tienes personas que están en el top of the funnel, o sea, la parte superior, la parte intermedia, que es donde se genera ese vínculo o conexión, y la intención es llevarlo a la parte inferior, donde se genera ¿qué? Conversión. Conversión, muchas gracias. Conversión. Y de ahí en adelante, entonces, ¿cómo yo logro la fidelización de ese cliente en el devenir del tiempo? Entendiendo de que es más económico y rentable venderle a ese cliente que salía a buscar uno nuevo. Y no es que no vamos a salir a buscar uno nuevo, porque no me malinterpreten. Sí. Vamos a salir a buscar más. Muchos, porque la idea es vender más y mejor en menos tiempo. Pero yo a ese cliente le voy a dar la atención que se merece. Y quiero mencionar algo ahí, que es importante. La gente subestima lo que es el valor del cliente a través del tiempo. O sea, subestima y maltratan a los clientes actuales a través del crecimiento.
Me explico. Sí. Voy a donde un cliente y me compra. Perfecto, se vuelve cliente recurrente. Entonces, qué sé yo, consigo 5 clientes más, pero ya mi capacidad productiva y operacional no Disminuye para el otro cliente que ya estaba. hace que la entrega y la experiencia para el que el cliente de antes ya no sea la misma. Entonces empieza a haber un roce, un run, ya no es lo mismo que antes. ¿Y qué pasa? Tú me estás desatendiendo. Tu proceso de venta, como no manejan los indicadores, tiene una fuga. Como no maneja indicadores de tasa de actividad de cliente, compra y recompra, entonces tiene una fuga tu proceso de venta y tú fajás buscando clientes y tú dices la cosa está mala, la cosa no está mala. Eres tú que no sabes manejar el proceso completo de manera integral, que no sabe controlar los indicadores, que no sabe de lo que estamos hablando. Y entonces los clientes desaparecen. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y eso es más común de lo que tú te imaginas. Eso te iba a decir que es un error muy común, que siempre estamos enfocados en buscar nuevos, y olvidamos los que ya nos han comprado, Sí. que ya confían, Sí, que les gusta. sí. ¿Cómo entonces lo mantenemos comprando constantemente? De hecho, eso es uno de los indicadores más importantes. ¿Cuál es la tasa de recompra de tu cliente? Esa persona, ¿cuántas veces te compra al año? Sí. ¿Qué significa eso para tu negocio? Sí. Una pregunta de reflexión para la audiencia. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un agrado con tus top 10 clientes? Voy a mencionar una experiencia que viví yo, que fue lo que, digamos que a partir de ese momento fue como que despertar. Me voló la cabeza literalmente. Contraté un servicio iniciando el proyecto Guzmán Academy, todavía estábamos en los inicios. Contraté unos servicios de macro, micro procesos, o sea, era como para mapear todos los procesos de la empresa. Fast forward, un año más adelante, me llama la persona y me pregunta que a dónde me puede mandar algo. ¿Y tú ni te acordabas de ello? Yo ni idea de qué me iba a mandar, ni mucho menos. Yo le dije, bueno, mándamelo a tal dirección. Y cuando lo recibí, era una caja, un obsequio, que incluía adentro una tarjeta personalizada, escrita a mano, un libro. A mí me gustan los libros, considero que soy un devorador de libros. Tenía también una galleta personalizada y la idea era celebrar un año, el cumpleaños del servicio brindado. Esa gente está en eso. Ellos están en eso. Esa gente está en eso. Y yo dije, wow, esto es, qué experiencia. O sea, de verdad para mí eso fue algo como que súper cool, porque cuando alguien en la vida me había celebrado el cumpleaños de yo hacer negocios con ellos, eso fue algo, y se trata, exactamente, se trata de tú crear momentos, wow, esto es una experiencia a otro level. Y sin duda alguna, respondiendo a tus preguntas, que ser diferente, ser disruptivo, genera tracción. O sea, por más que queramos decir que algo es diferente, si es diferente, nos va a llamar la atención, para bien o para mal, pero nos va a llamar la atención. Eso en mi caso, yo considero que fue algo totalmente como, wow, esto es súper disruptivo. Sí, realmente, o sea, nunca había escuchado a alguien que hiciera eso. Sin duda alguna. Entonces, de ahora en adelante, como este episodio lo van a ver muchas personas, ya saben. La demanda de cajas de obsequio se va a incrementar. Incluso hasta un mensajito, si no hay presupuesto. Eso la gente dice, ay, mira, me tienen pendiente, se acuerdan de mí. Mira,
¿Cómo te ha ido después de que trabajamos juntos? Ciertamente. Otra cosa que es súper interesante, yo participé de una actividad donde a un cliente le mandaron una caja de pizza. No era un cliente, era un contacto, era un prospecto potencial. No había comprado todavía. Exacto, no había comprado. Y le mandaron la caja de pizza y adentro le retiraron un pedazo y le escribieron en el espacio del pedazo que faltaba, le escribieron, nosotros somos el pedazo que te falta. Y se la mandaron al cliente. Óyeme, yo estoy esperando poder hacer eso. Ese tipo de cosas son que crean experiencias. Sí, súper cool. ¿Con una cajita de pizza? Una cajita de pizza. Así es. Bueno, creatividad a veces sí, eso. Yo estaba hablando esta mañana precisamente con alguien. Tú sabes que en el departamento de ventas, si uno le pregunta qué le gustaría de incentivo, la gente siempre dice cuarto. Pero yo difiero de eso. Porque a veces tú tienes el dinero, pero tú no tienes el tiempo para organizar un día memorable, un día de millonario. Entonces, ¿qué pasa? El tema de poder suplir esa experiencia, poder entregar esa experiencia, crea ese vínculo, crea esa conexión, crea esa fidelización. Entonces, es simplemente ponerse creativo. No se trata de soltar mucho cuarto necesariamente, a veces con algo tan sencillo. Para la empresa esa que yo trabajaba, y te comenté, el director de ventas que estaba en esa empresa cuando yo incursioné, era un tipo a nivel de marketing, era duro, increíble, o sea, un genial. Y él hacía con nosotros muchas cosas que no eran sencillas, eran económicas, pero tenían un alto impacto. Emocional. Sí, por ejemplo, yo recuerdo una vez que en una reunión nos quitaron las llaves, los celulares, todo. Y de repente, cuando yo me fui a montar en mi carro, tenía en el cristal pegado así, en cartón, en grande, la meta del mes, con el logo de mi equipo, el nombre y todo lo demás. Y tú te pones a pensar, ¿cuánto le pudo haber costado eso a él? No mucho, una impresión, pero el efecto que eso causa. También en mi casa una vez se coordinaron con mi esposa y cuando yo llegué, el espejo del baño tenía en etiqueta adhesiva la meta del mes, que sé yo qué, que sé cuánto, el logo del equipo y todo lo demás. Entonces, ese tipo de cosas, no se trata de invertir mucho dinero, se trata de crear lo mismo, la experiencia. En hacer lo tradicional, hacerlo diferente. Exactamente, de lo ordinario, lo extraordinario. Hacerlo extraordinario. Exactamente. Definitivamente. Wow, hay que fundir en esta vida. Sí, ciertamente. Hay que sentarse a fundir. Ciertamente. Vamos con el verdadero y falso. Tú tienes aquí tu letrerito de sí o no. Y entonces aquí a la cámara tengo que hacer. Exacto, como tú quieras. Yo voy a decir un enunciado y tú sí o no. Ok, sí, entonces lo contrario yes de lo que or not, exacto. El precio es la principal razón por la que a veces los clientes no compran. No compran. Exacto, no compran. Esa pregunta está como con gancho. La principal razón por la que no compran. Exacto. Totalmente falso. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el precio solamente es importante si el cliente no logra ver valor. Exacto. Un muy buen producto se vende solo. ¿Qué falta para ayudar? Necesita marketing y ventas. Por supuesto. El cliente siempre tiene la razón. Eso está bien ochentoso. Y sin embargo, mucha gente sigue con ese pensamiento. A ver. Tanto los que ofrecen el servicio como los mismos clientes. Sí. Y se dejan humillar muchas veces. Atento a esa frasecita. Hay personas que simplemente no sirven para vender. Falso.
sea, que el vendedor no nace. No nace, se hace, Se por hace. supuesto, pues 100%. Si falta confianza en saber cómo hacer, entonces tienen que contactarnos. Los dominicanos somos muy regateadores. No hay otro de estos. 2, por favor. 1500 veces sí. O sea, eso es Wow. que tú vas a comprar neumáticos y te dicen con el descuento ya, porque esto es filosofía del ser humano. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Pedir descuento. Sí, porque es que nosotros los dominicanos todo lo queremos negociar. De una vez, ¿cuál es el mínimo? Sí. Óyeme, ¿cuál es el mínimo? De una vez, en la primera llamada. 100%. No, mi esposo tiene un dealer y le dice, caballero, venga, véalo y después hablamos Y del después precio. hablamos, por supuesto. Sí, por teléfono pidiendo descuento. Vea qué es lo que usted está interesado en Claro. comprar. Exacto. El que más habla es necesariamente el que más vende. Negativo, a ciencia cierta. Hay estudios confirmados que demuestran que aquellos asesores que hicieron más preguntas fueron los que más vendieron. Porque tienen información del cliente. Claro, las preguntas hacen que los clientes se puedan expresar, se puedan desarrollar, desahogar, hablando de desahogos de un SEO, y en última instancia que te puedan entregar esas informaciones que son las que se necesitan para cerrar la venta. Claro. El cliente compra por sus razones, no por las nuestras. Entonces es nuestro deber poder identificarla. Claro, porque incluso esa es la información que te permite derribarle barreras y objeciones. Sí, exacto, exacto. El miedo al rechazo nunca desaparece. El miedo al rechazo nunca A que un desaparece. cliente no se rechace. Nunca desaparece, es falso. Eso, o sea, al final del día, los top producers entienden que a mayor cantidad de rechazo, mayores serán sus ventas. Claro. La gente equivocadamente piensa que aquellos que tienen mejores resultados son porque tienen menos rechazo. No, negativo. La diferencia es qué hacen ellos cuando son rechazados. Misma agua, ablanda la papa o endurece el huevo. O sea, no es lo que te sucede, es cómo tú respondes a eso que te sucede. Tiene total sentido, porque también mientras más personas tú tienes acceso, más personas te compran o te rechazan. Si de 10 personas, 2 te van a comprar, Qué 8 te están diciendo que no, te están rechazando, y tú quieres elevar el número de resultados, tienes que hablar con más personas. Que habla con 15 ahora. Evidentemente hay una intención de mejorar en ese proceso, de que menos personas te digan que no, a través del dominio de ciertas habilidades, pero al final del día el esfuerzo es mayor, por tanto hablar con más personas, y en términos absolutos, mayor cantidad de personas lo rechazan. Exactamente. La empatía vende más que la insistencia. 100%. 100%. Eso es un error fatal, que pasamos, asesores que pasan del seguimiento al perseguimiento. Ajá. No cruce esa línea. ¿Cuál es la delgada línea ahí? ¿Qué tanto hay que caerle atrás al cliente? Cuando tú no defines correctamente microcompromisos con tu cliente, uno de los elementos de negociación son microcompromisos, o sea, fecha y hora puntual de aquello próximo que vamos a lograr. Si yo no defino eso, me surge la inquietud de cuándo es un buen momento para llamarlo. ¿Será que si lo llamo ahora no lo llamo? Si lo llamo estoy molestando. Además, yo lo voy a llamar, pero ¿cuál es el objetivo de la llamada? ¿Habías definido esa llamada, ese hito? No. No Entonces, llames. Punto número 1, primero, define eso. Ten claridad tú de que hay que tener microcompromisos en el proceso y en última instancia, cumple con ellos.
Y ahí se involucra el tema también de tus procesos. ¿Cuál es tu proceso de venta? Tú lo tienes definido. ¿Cuáles son esos pasos? Ese embudo de venta que tú vas a ejecutar. ¿Y en qué etapa entonces es que está el cliente? 100%. Tú sabes cómo proceder. El cliente detecta cuando el vendedor está desesperado. Tin, 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 tin. Y corre. Corre. Su cartera se cierra, literalmente. O sea, no lo hagas. O sea, no lo hagas. No vendas desde la necesidad. Aunque la tengas, porque claro, tenemos la necesidad de vender. Tú quieres el pero que no se negocio vea. y tú quieres demostrarle al cliente que tú quieres el negocio, pero de ahí a que se vea el hambre por el negocio son dos cosas muy diferentes. Me explico. Yo puedo llegar a una tienda y una persona que me trata con indiferencia no quiere el negocio. Ahora, una persona con actitud de servicio que busca soluciones, que es resolutiva, este tipo está en la cosa. Exacto. Son dos cosas muy diferentes. Está interesado en que yo le compro, en ayudarme, porque Exacto. al final del día lo que hacemos con los clientes es servirles. Servirles, 100%. Muchos empresarios están enamorados y empeñados en vender productos que nadie quiere. Estoy pensando. Sí, Puede ser. y voy a responder porque hace unos días yo estaba hablando con una persona y yo le comentaba sobre el tema de la rotación que existe a nivel de colaboradores. Y lo que le mencioné fue precisamente lo que me motivó a responder que sí. Hay personas que creen que tienen realmente una oportunidad laboral para alguien y la realidad es que no es como tal. Entonces se están ensimismados en esa idea, no quieren cambiar y la realidad muestra lo contrario. Al final del día los datos sirven para darte información y tomar acción. Los datos no mienten, por eso es que hay que llevar la data. Llevan sus estadísticas. Sí. Volviendo a ti, ¿qué has tenido que sacrificar para ser el Pedro Guzmán que eres hoy y construir esa reputación? ¿Qué he tenido que sacrificar? Bueno, sin duda alguna, es una de las cosas que comparto con mayor frecuencia, diría yo. Tiene que morir el viejo para nacer el nuevo. Pedro Guzmán hoy no es el mismo de hace 6 meses atrás, ni siquiera hace 12 meses atrás. Vivimos en un proceso de metamorfosis y transformación. O sea, yo me siento contento con quien soy, insatisfecho porque sé quién puedo llegar a ser. Y quiero aprovechar ahí y mencionar algo que hoy satanizan o golpean el tema de la productividad. Y no estoy en contra de que cada quien juegue el rol que quiere jugar en la dinámica comercial, pero la realidad es que cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro potencial, que es creciente e ilimitado, uno, o al menos yo, ¿verdad? Porque uno es yo, estoy en una búsqueda continua de poder desarrollarlo, expandirlo, porque eso va a impactar de alguna manera en mi círculo social, familiar, en mi sociedad. Y eso de verdad que es de entusiasmar. ¿Cuál tú entiendes que es como esa factura emocional que pagamos constantemente los que vivimos de vender mucho, de las ventas? ¿Factura emocional? Sí. Bueno, la inseguridad y no es inseguridad, es porque, Precaución. por ejemplo, la esposa mía me dice, yo no sé cómo tú puedes vivir sin tener la certeza de lo que tú vas a generar. O sea, yo no sé cómo tú puedes vivir sin un ingreso fijo. Y yo le digo, bueno, yo no tengo un ingreso fijo, yo prefiero uno que sea exponencial, porque el que trabaja en ventas trabaja en pro de hacer el arquitecto de sus propios resultados. Entonces,
Pienso que eso es algo que uno tiene que transitar porque llega un momento en donde tú entiendes que la presión solamente la toman los que no dan los resultados. Si tú estás logrando tus resultados, tú sabes que puedes sortear eso y siempre la economía te juega a tu favor. Una pregunta, hablando ya del tema emocional, ¿tú entiendes que tenemos que estar, resumido, que deberíamos ir a terapia los que queremos lidiar con muchos clientes o los que por obligación nos toca lidiar con mucha gente? Que debemos trabajarnos emocionalmente. 100%, 100%. O sea, no sé si ir a terapia necesariamente. O leer un libro que te ayude de crecimiento personal. Pero de leer, como te dije anteriormente, soy un devorador de libros. Hay que leer libros de Y es un tipo de terapia también. 100%. Es una conversación con el autor. 100%. Entonces, ya para finalizar, ¿qué porcentaje del fracaso de una empresa es culpa de factores externos del mercado, situaciones socioeconómicas o culpa del dueño? Bueno, el 100% es responsabilidad del dueño. 100%. 100%. Y yo sé que eso va a ser una, ¿cómo que dicen por ahí? Una opinión no... Unpopular opinion. Exactamente, unpopular opinion. Porque al final del día, desde mi perspectiva, cuando yo busco fuera a quién culpar, estoy dejando de ver las grandes enseñanzas y aprendizajes que tengo que capitalizar. O sea, si a mí no me fue bien en un negocio, yo tengo que tener la madurez profesional para identificar qué fue lo que yo hice o dejé de hacer. Porque la realidad es que al final del día los negocios cambian, se transforman, pivotean, o sea, la oportunidad quizás no está donde estaba antes y es nuestra responsabilidad poder evolucionar. Entonces, si yo digo, no, fue por tal o cual razón, la realidad es que fue porque yo dejé de hacer algo que no estaba haciendo. O sea, no es cierto que hay menos dinero hoy en día que lo que había hace 10 años, 20 años o 30 años atrás. Hay más medio circulante. Lo que pasa es hacia dónde va ese medio circulante, a dónde tú te estás dirigiendo. ¿Estás buscando en un pozo que se secó o estás buscando en el pozo que está la real oportunidad? Y si tú no te das cuenta de eso y haces los ajustes, entonces sí después es más fácil decir, el gobierno, en la política, en la economía, es tal cosa, fue que me El hicieron cliente una no tiene vuelta. dinero. Sí. ¿Por qué? Porque así puedo culpar a otro y no me hago responsable yo. Así cuido mi ego, tú sabes. Y la verdad es que en el mundo de los negocios, aunque hay un ego bueno, ¿verdad? Sí. Eso. Sí, el ego mata muchas cosas. Hay que tener un ego sano. Sí, un ego sano, totalmente. Entonces yo diría que como eso, estamos llenos en la historia de empresas exitosas que de alguna manera u otra Han sobrevivido a muchísimas crisis. Han sobrevivido y evolucionado, que de repente iniciaron con alguna misión que luego se transformó. O sea, y nosotros no estamos ajenos a eso. Yo recuerdo que cuando yo iba a iniciar, en ese momento era un amigo muy cercano, y él me dijo, Pedro, el negocio te va a ir hablando y te va a ir llevando hacia dónde tú tienes que incursionar, porque ciertamente uno cuando inicia en cualquier negocio tiene muchas dudas, inquietudes, te hablan de hacer una planificación, lo cual es cierto, hay que hacerla, pero aún tú haciendo la planificación, tu plan, ese no va a ser el plan va a ir mutando y transformándose, lo que no cambia es la gran visión y meta. Entonces, ese consejo que me dio ese amigo me sirvió de mucho para ir dándome cuenta de que, verdad, sí, habían clientes recurrentes que cumplían con un perfil específico, que respondía a un mensaje específico y que debemos estar despiertos a identificar eso y poder aprovecharlo. Entonces,
Si nosotros vemos que el negocio no está caminando como debería de estar caminando, que las cuentas por cobrar se están prolongando y las por pagar se están abultando, entonces, ring, vamos a ver ¿Hay qué es algo lo que está mal? sucediendo. Sí, vamos a revisar tasa de actividad de clientes, generación de nuevos prospectos, cuáles son los porcentajes de conversión, cómo está la rotación de nuestro inventario, en dónde está el dinero que dice nuestro balance general que tenemos. Hay que revisar todo eso, porque muchas veces hay empresas que son millonarias en papeles. Y cuando tú vienes a ver, eso no se traduce en ningún lugar en términos de resultado. ¿Y el cash flow para cuándo? Tiene un inventario obsoleto ahí, que es una palmadita al ego, o pudiese ser una buena patada en la nalga. Ay, mi madre, sí. Sí. Sorry. No, Qué sorry. lío. No, pero también porque esas son las cosas que despiertan realmente. Sí, y que este es un podcast para SEO, de repente hay una persona por ahí, ojalá que no sea así, que tiene un inventario que dice, no, pasa su balance general, dice, Aquí el somos negocio prósperos. valía de 10 millones de pesos, que no es mucho tampoco, o sea, no te haga una... Ok, ¿y dónde está esos 10 millones de pesos? Un inventario obsoleto ahí que ya no va a rotar, de mercancía que ya nadie quiere comprar. No. Y eso es un ejemplo, o sea, hay muchísimas otras cosas en esa misma línea. Wow. Es complejo. Sí. O sea, tú has mencionado Muy bueno mucho. este episodio. Sí, Muy sí, bien. demasiado. Me siento cómodo Yo hablando. misma estoy mind Me blown. siento cómodo aquí. Tú has mencionado como muchos KPIs que son importantes, pero poco común en los negocios. O sea, como que la gente no está pensando en esas cosas, no está midiendo esas cosas. Sí. Y hay que medir lo importante. Medición con propósito. Porque ciertamente si nos inclinamos a que hay que medirlo todo, pues puede ser mucha carga de trabajo innecesaria. Aunque siempre es bueno escudriñar la data y encontrar información valiosa. No obstante, hay números que mueven la aguja de tu negocio y también debemos tener la capacidad de crear un equipo de trabajo en el cual podamos delegar responsabilidad. O sea, si yo pienso que yo lo voy a hacer todo, puede ser que sea muchísimo trabajo, pero si yo divido todos los KPI en 5 cabezas que trabajan conjuntamente conmigo, ya no son tantas. Y eso es para aquellos emprendedores que están iniciando, eso es sí algo como que a mí me gustaría dejarle la idea de que llega un momento donde tú tienes que evolucionar, o sea, tú no puedes ser el solopreneur, Sí. tú tienes que empezar a contratar gente. Y yo entiendo, no es fácil, no es cómodo, porque tú dices, mejor lo hago yo y lo hago bien y me ahorro esos cuartos, pero te está costando más de lo que tú piensas. O sea, Y estás dejando de ganar. y estás dejando de ganar. Por eso te está costando. Claro. Porque te está costando cuota de mercado que no has podido lograr. ¿Por qué? Por dedicarle tiempo a algo que lo podría hacer otra persona que maneje muy bien ese Tareas tema. operativas. ¿Perdón? Tareas operativas. Tareas operativas, sí, exactamente. Entonces, claro, es un proceso gradual, pero mientras más rápido lo hagamos, va a ser mucho más funcional. O sea, al final del día, si me va a tomar 6 años, que me tome 3 meses y quiero darme Y fracasamos a tiempo. cuenta. Exactamente. No era por ahí, vamos Exacto. por otro lado. Y ya, Pierdo menos tiempo, Sí. que es valiosísimo el tiempo. 100%. Eso que tú dices, por ejemplo, hay personas, y son de las conversaciones que tenemos, yo prefiero, o sea, no prefiero, sino en un proceso de 3 meses, no es los 3 meses que se pierdan, porque, perdón, no es el dinero que se pierda en los 3 meses, es el tiempo. Porque cuando tú calculas 3 meses es un cuarto de tu año, de tu meta. Si tú quieres vender $200,000, por ejemplo, un cuarto son 10, 20, son 80. Un cuarto de, no, 80 no. Un cuarto de 20, el 10% de 200 es 20. Exacto. Por 4, 80. Así es. Ajá, sí, así. Bueno, eso, hagan la matemática, ayúdenme ahí. Entonces, tú acabas de perder de tu meta a lograr 1/3 precisamente porque eso no pudo suceder.
en ese espacio de tiempo. O sea, los experimentos que duren poco. Exacto. ¿Qué recomendación, tú que estabas hablando de delegar y contratar, qué tú recomendarías a un negocio que, ¿verdad?, empezó desde abajo y ya es hora de empezar a expandir y hacer crecer el equipo? El equipo comercial tiene muchos puestos y todos los días aparecen nombres nuevos y nuevos puestos. ¿Cuál tú dirías que serían como las 3 primeras personas más importantes A ver, en un equipo comercial? sí, y bueno, te hago la pregunta porque eso puede variar de industria. Ah, Estamos bueno. hablando de una industria, por ejemplo, de servicios, si estamos hablando de una industria que vende productos como tal, puede variar. La premisa es siempre primero marketing, luego ventas. Marketing. Son hermanitos. Sí, son hermanitos totalmente. De hecho, están llamados a trabajar bien juntos. Cuando yo digo primero marketing, luego ventas, es por el poder de la marca. Porque cuando tú tienes un marketing poderoso que crea una gran afluencia de contactos, clientes que quieren comprar, ventas puede hacer el trabajo que tiene que hacer. Ahora, si tú no tienes un marketing poderoso que atraiga nuevos clientes, esos comerciales lo que están haciendo es haciendo llamada en frío, tocando puertas, generando interés, que desde esa perspectiva cuesta más trabajo que atraerlos a través de marketing. Por eso es el poder de la marca. Y eso yo pude aprenderlo de cerca porque trabajé en una industria en una ocasión que trabajé en una empresa nueva con gran capital financiero, un tremendo productazo, pero la gente no lo conocía. Y cuando llamábamos por teléfono... Yo no sé de qué tú me estás hablando. Entonces, el vendedor tenía que hacer el trabajo de marketing, de dar a conocer. Y algo de lo que no es que seamos ajenos a eso, pero si podemos evitárnoslo o acortárnoslo mejor, que es el tema de los 8 a 12 puntos de contacto hasta lograr la conversión. ¿Qué hace marketing? Marketing con las diferentes estrategias, con el poder de la marca, logra cortar esa brecha de tiempo para que el vendedor tenga mayor aceptación. Entonces, eso fue lo que viví. Trabajé con una empresa que no se conocía la marca y no había interés por parte de los clientes, pero cuando trabajé en esta empresa, que sí la marca era de trayectoria, de más de 50 años, que la gente la reconocía, la aceptación en el teléfono era mayor. Entonces, marketing hace una labor poderosa para atraer clientes y que ventas lo pueda cerrar. Ahora tú me dices que, ok, estamos listos con el departamento de marketing, iniciamos con esa figura que supone ser el líder de ventas. Va a depender mucho del presupuesto que se tenga para invertir, pero yo prefiero buscar una persona para que sea el líder de ventas y él construya su equipo de ventas. ¿Por qué? Porque él va a traer como líder a personas que son afín a él. Esa relación... A veces suele ser lo común al revés. Ir construyendo un equipo de ventas, dígase lo más común, que son los vendedores, y después buscarle el líder que los... Por temas de presupuesto, la mayoría, y quizás por un tema también de falta de evidencia, no voy a decir de confianza, de evidencia, yo voy a contratar a 2 o 3 vendedores y entonces voy a empezar por ahí. Y al que se dé mejor, lo promuevo. Eso está genial. Pero si tú eres un empresario, y yo sé que muchos empresarios me van a escuchar y le va a hacer sentido a eso, tú quieres acortar la brecha de tiempo. Tú traes al líder de ventas y al líder de ventas que reclute a la gente que él, por su naturaleza de líder de ventas, sabe que va a atraer. funcionar. En vez de empezar a enseñarle a la gente a vender y a pasar ese proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje, que están en el sector. Tú estás acortando la brecha de tiempo. Sí. No es raro que una empresa se robe a un empleado de otra empresa precisamente para eso. Yo quiero de esa persona su cartera de clientes, su conocimiento y las personas que puedan venir con él. Eso no es raro. Y esas son las cosas que quizás se hablan poco, pero que hay que decirlas. Sí. Y donde hay industrias ahora realmente que hay grandes oportunidades precisamente por eso, porque la escasez de talento es tanta
que los dueños de empresas están diciendo, tú sabes que a mí no me importa, yo le voy a pagar a ese tipo lo que vale. ese precio. Y eso es interesante porque, y era algo que yo comentaba hace unos días, por el otro lado están los empresarios que se quejan de que la gente no hace trayectoria, pero ¿qué estás haciendo tú para que yo haga trayectoria contigo? Porque ya el mundo cambió. Yo escuché una cosa, porque escuchativa otra vez, y me hizo sentido. Un dueño de negocio que dijo, no, fulano, pero tú no tienes que irte, tú no tienes que, si tú quieres y tienes una buena idea de negocio, tú me la presentas y nos asociamos. Y yo dije, mierda, pero sí, es que es verdad, o sea. Y es más rápido incluso para esa persona. Imagínate que haya una audiencia en común. Me explico. ¿Por qué yo quebré el Dream? Que fue yo siempre dije, esa fue la mejor maestría que yo pagué. Porque yo tenía una audiencia creada de clientes ya con el negocio de materiales y equipos de oficina. Muy distinto al una otro. audiencia que es la que yo tenía que capitalizar con otro negocio, Pedro, grandioso, te inventaste un negocio que nada que ver. Era un negocio que me permitiera a mí que aprovechar esta cartera de clientes. Entonces, volviendo al ejemplo, precisamente, si me hace sentido, si como empresario, si me hace sentido y creo que es una buena oportunidad. Y de hecho, las grandes empresas para trabajar hoy en día promueven el intraemprendimiento. O sea, tráeme tu idea, la conversamos y si es buena, te pagamos por eso, totalmente. Porque la idea es que si yo tengo un talento, conservarlo que haga y que crezca. Trayectoria. No que la gente no hace trayectoria. ¿Y qué tú estás haciendo para que te haga trayectoria? Háblame, cuéntame de tu política de carrera en la empresa. Ah, no, yo no tengo. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? No tengo un mapa de ruta, que en comercial nosotros desarrollamos eso y hay empresas que lo tienen. Tú tienes que tener un mapa de ruta para que esa persona vea su trayectoria, desde dónde está y lo que puede llegar a lograr. O sea, yo entro como Pinino aquí, pero yo no me voy a ver como Pinino siempre. La vida entera, 10 años en lo mismo. Muéstrame el mapa de ruta, a dónde que yo me voy a mover. Y si es en base a resultados, yo te lo voy a dar. Eso en comercial es muy normal y en otras áreas no tanto. Por eso es que hay que promoverlo y estimularlo. Al final los dueños de negocio quieren a Superman y quieren pagar por Clark Kent. No me haga eso, por favor. No me haga eso. Está buena esa. Sí. Sí, tú sabes que yo he cogido mucha lucha con ese tema de... El reclutamiento. Ay, wow. Talento humano. Ay, sí, en el área comercial sobre todo. Sobre todo como por la informalidad de los vendedores. Sí. Tú ves, ¿por qué es que tenemos que seguir trabajando? La informalidad de los vendedores. Y mira, yo creo que es un tema social. Eso trasciende al vendedor y no defendiéndolo. Cultural. Hoy te cuento, yo estaba esperando y casualmente hace unos días vi una publicación de alguien apellido Hasbun que hablaba sobre eso mismo. Hoy yo estaba esperando una persona en mi casa a las 9 de la mañana para que fuera a pintar una habitación. 11 de la mañana y la persona no llega. Ni un mensajito. 11:48 y la persona apareció. No, que A. Y le digo yo a mi esposa, la misma conversación de la publicación que te mencioné. No es que la cosa está mala, es que aquí la gente no quiere trabajar. Es muy, no quiere trabajar, pero cuando queda mal y no le importa. Irresponsable. Irresponsable. Muy irresponsable. Es muy fácil destacarse. Haga la cosa bien y usted va a ver que se va a destacar. Quede bien y se va a destacar. Pero no, la cosa está mala, la cosa está dura. El jefe fue malo. El jefe fue malo y no sé qué. Y cuando tú te preguntas, el trasfondo son cosas como esas. Nosotros hicimos la cocina, remodelamos la cocina recientemente. 3 meses para remodelar una cocina. Es una locura. Wow, debe ser demasiado. ¿Por qué? Porque no, ellos se iban los viernes y venían el lunes y el lunes no. Nosotros y es borracho y llegaba tarde. Estamos camino para Punta Cana, que se nos presentó algo. Pero tú no has terminado aquí. O sea, pero nosotros te estábamos esperando, estábamos programados. Hello. No. Y después son los mismos que quieren recomendaciones. Fatal, no me hagas eso. Y se quillan cuando tú contratas a otra persona después que haga eso mismo, porque tú no lo llamaste a ellos. 100%. Entonces,
quede bien. No te estamos pidiendo nada extraordinario. Para empezar, queda bien. Ser responsable. Ser responsable. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Tú puedes bien, tú no puedes, dilo, sin pena. Y no es un mensaje que estoy mandando a esa persona, nada que ver, porque, ¿verdad? Nada que ver. Lo acabo de conocer. Bueno, todavía no lo he conocido, lo voy a conocer. Porque no llegó. En fin, eso. Creo que ha sido una conversación muy poderosa. Enriquecedora. Sí, bastante. Ah, bueno, ya yo quiero ver el podcast. Sale el viernes. Sí. El viernes. Sí. Pero es un tema que de verdad merece como una temporada completa. Sí, podemos hacer una serie. Una serie una seriedad, sí. enfocada de verdad en el tema comercial. Sí. Porque cuántos errores cometemos. Sí. Wow. Las cosas que vemos y que nos vemos. Sí. Tú sabes que en una ocasión, ventas es tan bondadoso, los negocios son tan bondadosos que nosotros pudiésemos estar cometiendo muchos errores y aún así tener algún tipo de resultado. Sí. Yo en una ocasión me acerqué a una persona dueña de negocio y me dice, vamos a vender 200 millones este año. 200 millones. Y yo, me parece genial. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como tú digas, tú eres el que sabe eres tú. Dándole. ¿A quién le vamos a dar? ¿Y a qué le vamos a dar? O sea, muéstrame el plan. ¿Cuál es el plan? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque somos, o sea, tan importante es tener el qué, pero hay que tener el cómo. Ahora hay un tema manifesting de que no, si la vida no deja cuéntame ser, más. y si Dios lo quiso, Él lo querrá. No me diga una cosa. No haga tu diligencia. No haga tu diligencia, exactamente. No haga tu diligencia. Ves. Entonces, sí es muy bueno eso, pero muéstrame el proceso. ¿Cuántas actividades? ¿Cuántas activaciones de marca? O sea, ¿qué tú vas a hacer para lograr eso? ¿En qué eventos vas a estar? ¿Cuántos eventos vas a hacer? Cuéntame más, por favor. Para llegar a esos 200. Sí. Y nada, parecería sencillo, pero es un buen punto de partida. O sea, ponte una meta, define qué tú quieres lograr y desarrolla el Trabájalo. cómo. Y ten el seguimiento implacable con la progresión a esa meta. Porque es muy fácil decir, no, yo voy a vender 200 millones, pero ajá, y entonces, no, ya en enero 18 ya están lejos esos 200 millones. Hay que darle seguimiento. Yo creo que con todas estas recomendaciones podemos empezar a generar pequeños cambios que tienen resultados poderosos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros negocios, en nuestras vidas en general. Porque la verdad es que las ventas son es lo que mueve la aguja del negocio, de todos los negocios, todos. Creo que son el 80% de los negocios fracasan en los primeros 3 a 5 años y la razón número 1 es la falta de ventas, la incapacidad del dueño de negocio de traer recursos a la empresa. Entiéndase, recursos financieros, económicos, humanos, porque el dueño de negocio vende. De hecho, el departamento de gestión humana es un departamento de venta de la empresa. Claro. Entonces, si al final lo que hablamos, todos venden. Eso mismo yo conversaba la semana pasada con otro empresario que nosotros como dueños de negocio nos perdemos en que nuestro trabajo es traer recursos a la empresa, concentrarnos en hacer lo que trae el dinero a la empresa, sin dispersarnos tanto en las demás tareas que otra persona perfectamente puede realizar. 100%. Ahí tú acabas de dar una maestría de liderazgo empresarial. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso hay que caerle atrás. Recursos, así mismo. Óyeme, mejor imposible. Me dijeron eso, mire, en 3 días como que me cambió la mentalidad y yo empecé como a enfocarme en otras cosas
que increíblemente, inmediatamente tú empiezas a ver los resultados del cambio. 100%, 100%. Y si tú te pones a pensar, al final del día, ¿por qué yo no tomaba esa decisión? Antes, ¿por qué no lo hice antes? Una pendejada, porque yo no tomaba. ¿Que me va a costar dinero? Claro que me va a costar dinero. Y O sea, esfuerzo. al principio es una inversión. Todos en, y ahí, opinión unpopular. Manito, o sea, si tú quieres hacer dinero, tienes que invertir dinero. Yo no creo en eso de que el dinero sale de la mata. Es así. Sí, sí, sí. O sea, de que no, que yo hice $300,000 sin invertir un peso. Bueno, No, que yo tengo miedo de invertir en publicidad. te felicito de verdad. Fácil, en Meta. Tu negocio está en Instagram, Exacto. en las redes sociales, tú vendes por ahí y no quieres invertir en Meta. ¿Cómo es que tú pretendes vender? Porque está difícil viralizarse. Sí, no, es un resultado muy ínfimo, pírrico. Y aún con un video que se te viralice, eso no te garantiza venta. No, nada. O sea, puede vender, pero no de manera sostenida Exacto. y predictiblemente, que es o sea, sería lo sano para el negocio. Pero al final del día se trata de tú poder predecir los ingresos de tu negocio. Si tú pegaste un reel por chepa, porque te fajaste con el hook y la historia y el call to action, o sea... Eso te va a generar un poco de reconocimiento de marca. Y para los fines del lugar, interesante sea invertir en publicidad y retargetear a esa persona. Exacto. Pero si no está invirtiendo... No va a crecer muy rápido, ¿no? Yo con respecto a lo que hablamos de que, ¿por qué no lo hacíamos antes? O sea, yo me pongo en esa posición porque estuve ahí y me pongo a pensar. Y lo que a mí me sacó de ahí, te cuento un poquito, fue el que me hayan quedado mal, vamos a decirlo así, con algunas inversiones que hice fuera de mi negocio. Historia larga, corta, me iba bien, sacaba dinero y lo invertía en otras cosas. O sea, me iba bien, sacaba dinero y lo invertía en otras cosas. Y cuando yo vi que esas otras cosas no me daban ni el rendimiento, ni tenía los resultados que estaba esperando, o me quedaban mal, dije, yo sí estoy pendejo. ¿Qué pendejo yo estoy? Yo cojo mi dinero, se lo doy a otra persona, lo invierto con otra persona o en otro instrumento, y que esperando un retorno de esa inversión. Y cuando yo escuché a un mentor decir, la mejor inversión que tú haces en ti, en tu marca, en tu negocio, yo dije, no, voy a, o sea... Hasta aquí llegamos. Exactamente. Llegará el momento donde la inversión en otros instrumentos se materialice, claro. Pero mientras tanto, la mejor inversión que yo puedo hacer es en la construcción de la marca, en la construcción de mi negocio, entendiendo de que es un activo que yo estoy creando y esa es la invitación al que está escuchando. O sea, no se trata de que tú inviertas dinero en el negocio porque sí, es porque estás construyendo un activo que supone generarte ingresos en el devenir del tiempo y si tú eres muy bueno creando negocio y vendiendo, puedes vender el negocio con una correcta valoración. Claro, y volviendo al invertir en ti como dueño de negocio, algo que la gente se le olvida, es que el negocio va a crecer tanto como tú crezcas como persona. 100%. Si tú creces tú como empresario y como persona, el negocio va a crecer, pero obligatoriamente. Brandon Dawson, sí, dice, the higher you believe, the higher you achieve. Exacto. O sea, mientras más alto tú crees, más alto vas a alcanzar. O sea, si tú no creces como persona, como empresario, como... No, te va a quedar en el mismo lugar y el negocio por igual, porque el negocio es un reflejo del dueño. 100%. El negocio es un reflejo del dueño, exactamente. Aunque estén lleno de empleados. Y la única manera que yo conozco de crecer es a través del mentor, de los libros, de eventos, de congresos, seminarios, de experiencias que salieron bien y salieron mal, tú sabes, porque tanto se aprende de una como de la otra. Entonces, en el doing es que está la magia, o sea, en el hacer. Sí, y con el tema de los mentores, hay mucha gente vendiendo humo, pero busque referencias, váyase, trate de irse con los mejores,
porque ahora mismo hay mucha gente enganchada que dice que sabe, no sabe nada, y te da la misma información que te puede dar ChatGPT, pero la experiencia no se improvisa. Dios mío, tú sabes que eso que tú estás diciendo, wow. ¿En qué momento tú sueltas eso? ¿Eh? O sea, yo te voy a enseñar a ti a hacer lo mismo que yo hago para que tú puedas hacer eso y enseñárselo a otro. Me joda, pero es un esquema Ponzi, una pirámide mortal. O sea, es una conversación que yo guardo con relacionados y colegas del sector. Deberíamos de hacer un círculo de capacitadores. De capacitadores porque la realidad es que, como tú dices, hay muchísima gente que no han vendido nada y no han hecho nada en su vida. Señores, la experiencia, busquen gente con experiencia. Mira, yo no con seguidores nada más. No quiero ir en contra de nadie porque eso no es la cosa, pero la verdad es que yo me quedo, pero... ¿Y tú caíste en ese gancho? Como que tienes que confiar, porque si no confías, no hay confianza. O sea, eso es lo que tú estás enseñando, manita. Y el otro, ¿tú has visto el video? Seguro que sí, el del reel de cuando pagas los $5,000 por la mentoría con el mentor. Sí. Tienes que llegar hasta allá, para ir hasta allá, tienes que ir. Sí. O sea, la verdad es que parecería mentira, pero pasa. Tú dijiste. Pasa mucho. Hay más gente que está... Hay muchos pendehumo que no saben lo que están haciendo. Sí. Saben dar la labia. Se están dando la oportunidad. Se están dando la oportunidad, diría. Sí, lo que pasa es que la gente quiere todo rápido y no quiere recorrer el camino largo. No, yo quisiera recorrer el camino corto, pero yo aprendí de... La experiencia no llega así. Yo aprendí de Enrique Canela casualmente. ¿Cómo fue que él dijo? La distancia más corta entre un punto A y un punto B no es un atajo, es un mentor. Sí. O sea, una persona que está en un nivel más alto que tú, que tiene un poco más de experiencia que tú, aunque sea que hagan lo mismo, pero esa persona ya tiene un camino recorrido que tú necesitas aprender en corto tiempo. La visión es más amplia, porque realmente el mentor lo que tiene es eso, una visión más amplia, producto de la experiencia. Ha visto más cosas y ha visto el resultado de más cosas, por tanto tiene más información. No necesariamente tiene la verdad absoluta. Claro, porque, claro. Somos humanos. La experiencia it's overrated, o sea, está sobreestimada. O sea, es bueno que tú seas, que tengas experiencia en algo, pero de repente si eres experto en algo que ya está obsoleto, no estamos en nada. Entonces, la visión es eso, o sea, poder discernir entre todo lo que has vivido, entre todas las cosas que has experimentado, y tener criterio propio. La capacidad para, antes le decíamos, curación de contenido, o sea, tú buscabas contenido, tú hacías una exploración, investigación, y con lo que tú sabías, cruzaba todo eso. Pero lo que tú dices, los famosos mentores de ahora, se tragaron un cassette que tú dices, pero Bárbaro, ChatGPT te queda chiquito. Para que sepa. O sea... Ni Claude te llega. Exacto. Bueno, nada, Pedro, muchísimas gracias de verdad por desahogarte aquí con nosotros. Sí, ¿verdad? Suerte que me desahogué. Nos desahogamos, verdaderamente. Ha sido una conversación muy amena, muy interesante. Edificante, unos temas que de verdad nos van a poner a pensar y trabajar. Buenísimo. Que es lo importante, que nos movamos a la acción. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este desahogo y nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Bye bye.